Pronóstico reservado. ¿Qué tal, amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un nuevo video que pertenece a la serie de mantenimientos de estas motocicletas Dominar 400. Hoy vamos a realizar un mantenimiento correctivo, ya que esta motocicleta presenta un sonido anormal en el motor, tiene un golpe bastante fuerte, muy similar al sonido que se presenta cuando las válvulas están fuera de reglaje, o sea, cuando están abiertas, pero no son reglaje de válvulas. Ya hicimos la verificación inicial antes de empezar a hacer el video y el reglaje de válvulas se encuentra en parámetros. Entonces, quédate hasta el final del video porque vamos a realizar un diagnóstico, una reparación y te voy a dar algunos tips adicionales para que puedas longevizar la vida útil de tu motor. Entonces, ¡vamos! Ya escuché el motor con el estetoscopio y pude identificar de que el sonido se presenta más fuertemente en la parte superior de la culata, y por experiencia ya sé que la gran mayoría de veces en este modelo de motocicleta tenemos problemas en las guías de las válvulas. Entonces voy a bajar el motor de la motocicleta para trabajarlo en nuestro banco de trabajo y vamos a empezar nuestro diagnóstico. Antes de eso voy a desconectar la batería, bajar el tanque de combustible, sensores, cuerpo de aceleración, el mofle, voy a retirar fluidos y aceite. Ya tenemos nuestro motor en nuestro banco de trabajo. Bueno, recordemos que antes de bajar el motor de la motocicleta lo que hicimos fue una inspección, una verificación al reglaje de las válvulas, el cual se encontraba en parámetros. Entonces decidimos bajar nuestro motor y hacer este video. Si necesitas saber cómo hacer el reglaje de las válvulas de este motor Dominar 400, te dejo en la descripción de este video el link y en esta tarjetita por acá. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a realizar es drenar nuestro aceite. Les dije que íbamos a sacar el aceite, no lo hice fuera de cámaras, a diferencia del refrigerante y el desensamble, porque es que cuando se presenta un sonido en el motor, nuestro primer elemento a diagnosticar siempre va a ser nuestro aceite. Así como en otros videos hemos realizado otros diagnósticos y siempre se inicia el diagnóstico de, pues como lo más sencillo a lo más complejo. En este caso, lo más sencillo es drenar el aceite y empezar nuestro diagnóstico. Ejemplos muy puntuales de esto es otros videos que hemos realizado, como por ejemplo de consumo de aceite o emisión de humo por el mofle, que también te dejo en la descripción de este video los links, el cual te lo recomiendo bastante. Entonces vamos a empezar con nuestro drenaje de aceite. Bueno, pues hasta el momento nada extraño. Vamos a retirar nuestro filtro de aceite. Bueno, y acá, como podemos ver, pues no se encuentra ninguna esquirla ni ninguna partícula del motor. Nada pues abrasivo, más sin embargo vamos a esperar que se drene un poquito mejor, pues el aceite sale con esta fluidez ya que el motor está frío. Entonces, en el drenaje de aceite de momento no hemos encontrado nada en nuestro cárter principal. Vamos a drenar el cárter secundario. Recordemos la importancia de este tapón de drenaje de aceite y los cuidados que debemos tener. Tengo un video especialmente dedicado a este ejercicio del cambio de aceite, ya que esta motocicleta, el mofle, pasa por esta parte e impidiendo fácilmente la manipulación de este tornillito con copas. Les recomiendo que los vean, dejo en la descripción del video y en la tarjetita de por acá. Bueno, nuestro filtro de aceite secundario se encuentra normal, no tenemos ninguna esquirla. Nada, normal. Listo, entonces una vez drenado el aceite vamos a retirar la tapaculata. Recordemos que siempre se aflojan los tornillos en cruz. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a realizar es girar nuestro cigüeñal. Para eso vamos a retirar la carcasa clutch y luego ponemos nuestro motor en punto muerto superior, ponemos en tiempo nuestros ejes de levas, en tiempo el cigüeñal y vamos a bloquear el cigüeñal. Recordemos que los desajustes se deben hacer en cruz. Listo. Bueno, entonces ya vamos a poner en tiempo nuestro motor. Con una copa 24 vamos a girar el cigüeñal para poder alinear el piñón primario con la carcasa, que eso nos indica el tiempo del cigüeñal, y verificamos nuestros ejes de levas si están en tiempo. Sí, vamos a retirar ese tornillito y vamos a bloquear el cigüeñal.
Como podemos ver, ahí está nuestra marca. Vamos a alinearla y ahí está. Entonces, como podemos ver, la marca que tiene el piñón primario alinea con la carcasa, lo que significa que el cigüeñal está en tiempo. Ahora vamos a verificar los ejes de levas, si están en tiempo, y si sí, vamos a bloquear el cigüeñal. Como podemos ver, tenemos en tiempo nuestros ejes de levas. Como podemos ver aquí hay un indicador. En los piñones, la testa arriba, están estos dos indicadores, al igual que el eje de levas de escape y el eje de levas de admisión, están alineados con la carcasa, o sea, con la culata. Y nuestro cigüeñal también se encuentra en tiempo, ya que está alineada la guía o la línea del piñón primario con la carcasa. Entonces, en este punto vamos a retirar el tornillo para bloquear el cigüeñal. Como podemos ver, nuestra herramienta especial, este tornillo tiene una parte cóncava en la parte superior. Si podemos ver, tiene como un conito. Esto lo que hace es, cuando bloquea el cigüeñal, no lastimarlo, ya que esta es la parte que va a bloquear el cigüeñal. Más sin embargo, si no contamos con esta herramienta, podemos poner un tornillo 8 milímetros con mucho cuidado de no dañar el cigüeñal. Podemos hacer esta rosca. Y ya está. Entonces vamos a liberar la tensión del tensor de la cadenilla. Vamos a retirar las tapas de los ejes de levas y vamos a retirar los ejes de levas. Entonces tenemos nuestra canilla ajustada y al liberar la tensión, como podemos ver, ya se liberó la tensión de la cadenilla. Se mueve toda la cadenilla. Entonces lo que vamos a realizar es retirar nuestra bujía central para poder retirar nuestra torre bujía o buje bujía, y vamos a retirar los tornillos de la tapa de los ejes de levas. Recordemos que estos tornillos se desajustan de afuera hacia adentro y en cruz. Y este fue el último. Listo. Mucha atención porque hay 3 tipos de tornillos de medidas distintas. Nuestra tapita de eje de levas. En este punto normalmente amarraría la cadenilla, pero como la vamos a retirar, no lo veo necesario, ya que pues vamos a bajar la cabeza de fuerza y pues como podemos ver aquí se descuelga. Listo, en este punto lo que vamos a realizar es retirar la bujía derecha y vamos a retirar nuestra copa de bujía para poder retirar la culata. Bueno, entonces vamos a retirar nuestra bujía y la torre de bujía. Aquí tenemos nuestra bujía. Para retirar nuestra torre de bujía, primero vamos a retirar un tornillito o pasador que está en esta parte. Quitemos nuestro tornillito. Podemos ver, es un prisionero o pasador. Voy a dejar ahí un poquitico enroscado. Y listo. Para retirar nuestra torre bujía tenemos esta herramienta especializada para no maltratar esta superficie. ¿Listo? ¿Cómo funciona esta herramienta? Lo que hacemos es abrirlo acá y presionarlo para no maltratarla. Ya les voy a mostrar cómo es. Entonces al enroscar, lo que hacemos es jalar la torre y sacarla sin ningún problema. Como podemos ver, va saliendo. Y ya está. Aquí tenemos nuestra cadenilla. Es importante en el diagnóstico de esta cadenilla, si no está fuera de servicio, marcar la manera en la que estaba trabajando para que no pierda la orientación respecto a los dientes de los piñones. Listo, ya en este punto lo que vamos a retirar es en la secuencia adecuada según el manual de fabricante nuestra culata. Lo primero que vamos a retirar son los tornillos pequeños y luego los tornillos más grandes. La secuencia de desajuste es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Especial cuidado con las arandelitas. Y este es el último.
Listo, entonces vamos a retirar nuestra culata. Listo. Tenemos nuestra culata, ya la vamos a diagnosticar. Vamos a retirar nuestro empaque, vamos a retirar nuestras guías de cilindro a culata, guía de cadenilla y vamos a retirar nuestro cilindro. Hay que tener un especial cuidado que no se nos caigan las guías, ya les muestro cómo. Y ya está. Hay que tener cuidado con estas guías porque se nos pueden caer dentro de nuestro motor. Listo, ya vamos a diagnosticar nuestro cilindro. Aquí vamos a instalar este trapo para evitar de que nos caiga algo dentro de nuestro motor. Vamos a retirar nuestro pin y vamos a retirar nuestro pistón. Listo. Aquí tenemos nuestro pin de pistón. Y ya tenemos nuestro pistón. Aquí vamos a retirar un momento el pañuelo y vamos a ejercer un movimiento hacia arriba y hacia abajo para verificar si tiene algún juego radiar nuestra biela con el cigüeñal. Y no tiene ningún movimiento, ya sabemos que el cigüeñal pues está bloqueado, no puede girar y está completamente rígido sin ningún tipo de juego. Esto lo que nos quiere decir es que no tenemos ningún problema en nuestros rodamientos o casquetes de biela y cigüeñal. Entonces vamos a ir a diagnosticar los elementos de la cabeza de fuerza que ya retiramos. Vamos a iniciar con unos diagnósticos visuales en el cual, por ejemplo, tenemos nuestro eje de levas de escape. Este eje de levas tiene un desgaste prematuro en la valvulita del descompresionador. Este es el descompresionador de la válvula de escape. Este descompresionador lo que hace es abrirnos ligeramente la válvula de escape para que se facilite el encendido. Pero en este caso ya tenemos un desgaste, como podemos apreciar, hay un desgaste en esta parte. Entonces, pues esta pieza no viene como repuesto, hay que cambiar el eje de levas completo y eventualmente, como podemos apreciar, nuestro balancín de escape también presenta un desgaste, ya que este balancín trabaja solidario con nuestro descompresionador del eje de levas de escape. Para nuestro cilindro podemos ver que tenemos unos rayones bastante profundos. Como podemos ver, aquí se ve que hay unos rayones bastante profundos verticales. En sus dos paredes, por así decirlo, se pueden ver los rayones. Como podemos ver, aquí están los rayones, son rayones verticales. Entonces, este cilindro no es necesario medirlo porque pues, el simple hecho de que esté rayada en sus paredes va a generar de que nuestro motor consuma aceite. De hecho, este carbón que tenemos en el pistón y este carbón que tenemos en esta parte del cilindro es un carbón de quemado de aceite. Como podemos ver, el color del carbón es de combustible, pero también es de aceite. Entonces vamos a reemplazar nuestro cilindro. Los rayones de las paredes del cilindro no son las que nos están generando nuestro sonido, ni tampoco nuestro descompresionador con nuestro balancín de escape. El sonido se presenta en la culata. Vamos a verificar cómo están las guías de las válvulas. Listo, para realizar nuestro juego axial en las guías de las válvulas, vamos a ayudarnos con nuestra herramienta, con nuestro comparador de carátulas. Lo vamos a posicionar. Iniciaremos con las válvulas de escape, que usualmente son las que más juego axial tienen. Listo. Entonces vamos a verificar qué juego tienen nuestras válvulas. Entonces, lo primero es poner nuestra herramienta a cero. Está casi en ceros. Ahora vamos a mover la válvula en esta dirección, hacia allá y hacia acá, para verificar el juego axial. Y vamos a validar cuántas centésimas se nos va a mover nuestro comparador de carátulas. Bueno, esta válvula tiene aproximadamente 25 centésimas. Ahora vamos a verificar la otra de escape. Listo, vamos a poner nuestro comparador de carátula a cero. Listo, ahí ya está nuestro comparador de carátula en cero. Ahora vamos a mover la válvula en esta dirección. Y aquí tenemos nuestro problema de nuestro sonido en el motor. Vamos a moverla despacio a ver si logramos apreciar cuántas centésimas tiene. Entonces vamos a moverla despacio.
Ahí van 90 centésimas, 1 milímetro, 1,10. Vamos a devolvernos. Arrancamos en el 10. 1 milímetro con 20. Entonces vamos a moverlo un poquito más rápido. Como podemos ver, este juego axial es aproximadamente de 1 milímetro mayor a 1 milímetro. Es un juego axial demasiado grande, ya que 1 milímetro son 100 centésimas. ¿Qué quiere decir esto? Que esta guía de escape es la que nos está generando nuestro sonido en el motor, ya que cuando la motocicleta pues tiene trabajo, esta valvulita va a estar trabajando mal porque la guía ya se encuentra desgastada. El manual de fabricante de esta motocicleta no nos precisa el juego, pero en promedio las válvulas de escape tienen un juego axial máximo de 30 centésimas y las de admisión de 20 centésimas. En promedio. Ya en este caso, como podemos ver, esto es un desgaste demasiado excesivo. Y acá está nuestro sonido del motor. Vamos a verificar las de admisión. Listo. Entonces vamos a verificar. Vamos a unirla un poquito más. Y ya está. Entonces vamos a verificar. Igual vamos a mover la válvula en esta dirección. Como podemos ver, nuestro juego axial es casi de 10 centésimas, un valor muy pequeño. Vamos a verificar la otra admisión. Bueno, vamos a verificar ahí. Como podemos ver, no hay un juego ni siquiera de 10 centésimas, casi de 5 centésimas. Lo que quiere decir de que nuestras guías de la válvula de admisión se encuentran en buen estado. Pero el problema lo tenemos en una de las guías de la válvula de escape. Pues el diagnóstico puntual que hicimos con medidas fue el de las guías de las válvulas, ya que este diagnóstico de esta motocicleta se concentra en las guías de las válvulas. Más sin embargo, tenemos un video mucho más extenso y más explicativo de cómo diagnosticar todos estos componentes. Este tipo de diagnóstico es universal, o sea, se usan los mismos procedimientos, las mismas herramientas. Lo único que varía eventualmente son los límites de servicio y de desgaste, que esta información está en los manuales de servicio. Más sin embargo, para esta motocicleta Dominar 400, en la descripción del video te voy a dejar esa información. Límites de servicio, los torques de toda la tornillería. Y ya que estás por la descripción, no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones. También te voy a dejar otros links de videos relacionados de diagnósticos de motor, entre otras. Bueno, entonces recordemos que empezamos verificando el reglaje de las válvulas, el cual se encontraba en buen estado. Entonces también hicimos una verificación a la tensión de la cadenilla, verificamos que el tensor nos estuviera devolviendo, o sea, por cadenilla no teníamos el problema. El problema era pues el sonido del motor, que fue cuando lo escuchamos con el estetoscopio y decidimos bajar nuestra cabeza de fuerza. Seguimos nuestro diagnóstico con el drenaje de aceite, no vimos ninguna partícula abrasiva, nada normal. Posterior a eso, bajamos la cabeza de fuerza, revisamos el juego radial que tenía nuestro cigüeñal con nuestra biela, el cual se encontraba en parámetros. Posterior a eso venimos a verificar acá, nuestro cilindro está rayado, el eje de levas de escape en su descompresionador, ya recordemos que tiene un desgaste, y eventualmente pues el balancín de escape que trabaja con este descompresionador también está desgastado, por lo que los vamos a reemplazar. Nuestras válvulas no las vamos a reemplazar, ya que están en buen estado tanto en el asiento como en el grosor del vástago y que no están desalineadas o descentradas. Si quieres saber cómo se realiza este diagnóstico puntual a cada una de estas piezas, recuerda que en la descripción del video te voy a dejar esa información. Y en esta tarjeta, el único diagnóstico realmente que hicimos midiendo fue las guías de las válvulas, ya que necesitábamos verificar cuál era el desgaste que tenía. Entonces, en este punto de las recomendaciones que te puedo dar para tu motocicleta, realmente son varias. Inicialmente, como propietarios de este tipo de motocicletas, inicialmente es la inspección del nivel de aceite diariamente, la inspección del refrigerante, que no se presenten sonidos anormales, y en el momento que cualquier eventualidad se presente, ya sea que haya alguna alerta o algún indicador en el tablero de instrumentos, ya sea que de pronto tengamos algún sonido anormal, que se esté consumiendo el aceite, que se esté consumiendo el refrigerante, todas estas anomalías debemos reportarlas con nuestro técnico de confianza o nuestro mecánico de confianza para que empiece a hacer los seguimientos pertinentes. Más sin embargo,
ya en hábitos de conducción hay muchos hábitos que se deben trabajar para el óptimo funcionamiento de los motores. Entre ellos está, y muy importante en estas motocicletas, que no tienen rodamientos ni en los ejes de leva ni en el cigüeñal, y es que esperar que la motocicleta adquiera una temperatura ideal para poder ajustarla o acelerarla a fondo, ya que conozco casos de que hay clientes de que prenden la motocicleta y tan pronto la prenden, arrancan con toda. Y no, porque eventualmente se van a presentar desgastes prematuros. Específicamente este desgaste de esta motocicleta, de esta culata, no es un tema de conducción, no es un tema de pronto descuido, ya es un tema de calidad en los materiales. Ya el proveedor está trabajando con la solución de con las culatas nuevas llegan mejoradas, pero no por eso nos exime responsabilidad de cuidar nuestro vehículo. Entonces, mucha atención, filtros de aceite originales, filtros de aire originales, los aceites recomendados por el fabricante con las viscosidades que son, para evitar cualquier tipo de problemas y así podemos longevizar un poco más la vida útil de todos los componentes. Entonces les voy a mostrar los repuestos que vamos a reemplazar. Bueno, entonces nuestro principal componente, culata, vamos a reemplazar la culata. Para la instalación de nuestra culata vamos a tener que asentar las válvulas, hacer un asentamiento de las válvulas con estos asientos para que puedan sellar perfectamente. Las culatas que vienen con ejes de levas que no trabajan con rodamiento sino con colchón hidráulico, siempre que se reemplaza la culata es indispensable reemplazar la tapa de los ejes de levas, totalmente indispensable. Entonces vamos a reemplazar la culata, vamos a reemplazar nuestro cilindro, vamos a reemplazar nuestro eje de levas, nuestro balancín de escape y ya el resto son empaques. Tenemos nuestro empaque tapa clutch, los tapaválvulas, el del mofle, tensor cadenilla, el de la tapa culata, ya que este ya tenía bastante silicona y esta silicona ya es muy abrasiva. Recordemos que tenemos conductos de lubricación y si algún conducto de lubricación se llega a obstruir por algún elemento de silicona, podemos generar daños importantes en nuestra cabeza de fuerza. Entonces mucha atención y mucha precaución. Te voy a dejar en la descripción del video y en esta tarjeta de por acá un video relacionado con temas de lubricación, que es un diagnóstico a un plato de bobinas de una KTM. Tenemos nuestros empaques de la cabeza de fuerza, nuestros O-rings y retenedores. Y aquí quiero darles una recomendación muy importante y es este retenedor. Este retenedor es del cigüeñal, ya les voy a mostrar. Resulta que en nuestra tapa clutch tenemos este retenedor. Este retenedor es indispensable, completamente necesario reemplazarlo en el momento que nosotros bajemos la carcasa clutch. ¿Por qué? Porque este retenedor es el que garantiza que nuestro cigüeñal se lubrique, ya que la punta del cigüeñal entra acá y este retenedor hermetiza para que la presión y el caudal de aceite fluya constantemente hasta nuestro cigüeñal, que es el que trabaja acá. Entonces mucha atención y mucha precaución con este retenedor, muy importante. También cuando lleguemos al punto de calibrar válvulas, aquí tenemos nuestras monedas. Recuerda que todos estos son productos que puedes encontrar en el portafolio de nuestra tienda online, el cual te dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Listo, entonces ya en este punto pues lo que vamos a hacer es asentar las válvulas en nuestra culata, ensamblar la culata, todos los retenedores y empaques, instalar nuestro cilindro en nuestro motor, empaquetadura, vamos a dar los torques especificados y terminaríamos con nuestro diagnóstico y reparación. No voy a grabar la reparación ya que me he dado cuenta que la gran mayoría de interés por parte de ustedes está concentrada en el diagnóstico, que en este caso es el diagnóstico, lo que hemos hecho hasta el momento. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como @fixermotos y @cristianpirateque. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Cualquier duda que tengas adicional con este mantenimiento, déjanos saber en la caja de los comentarios. Recuerda que te voy a dejar toda la descripción de torques y límites de servicio en la descripción del video. También te voy a dejar otros videos relacionados justo acá que también te pueden interesar. Entonces, hasta la próxima.